Mantienen código rojo en Jalisco, refuerzan blindaje con Michoacán, Guanajuato y Colima, luego de los ataques de ayer en Puerto Vallarta y León. Estaremos en Guadalajara, Jalisco, donde este domingo se vivió un domingo en calma. 160 casas dañadas en Coyuca de Benítez, Guerrero, por mar de fondo. Afecta toda la costa del Pacífico, por lo que autoridades piden a turistas atender indicaciones. Inicia la cuenta regresiva. Faltan 35 días para la jornada electoral del domingo 7 de junio. 2.179 cargos de representación popular estarán en juego a nivel federal y en 17 entidades de la República Mexicana. 500 diputaciones federales y 641 locales. 1.009 alcaldías. 16 jefaturas delegacionales en el Distrito Federal. 20 juntas municipales en Campeche y 9 gubernaturas. Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Querétaro, Guerrero y Campeche. Más de 83 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para emitir su voto. Y por primera vez en la historia de nuestro país, 10 partidos con registro nacional y 22 candidatos independientes están en la escena electoral. Estas elecciones se desarrollan en un contexto de alta competencia y con nuevas reglas. Turquesa. Así es el partido muerto. Pero recuperar Guerrero es tarea de todos. Un gobierno de verdad. Un reto extraordinario para el Instituto Nacional Electoral, surgido de la última reforma electoral, la del 2014. El camino para llegar a este momento de la democracia mexicana ha sido largo, difícil y accidentado. En los albores del siglo XX el voto era indirecto y público. No había boletas electorales como las conocemos. Se sufragaba en unos cuadernillos donde se ponía el nombre de los ciudadanos. Existían colegios municipales. Eran los que realizaban la elección para presidente y para vicepresidente de la República. En 1911, en plena Revolución Mexicana, el presidente Francisco I. Madero impulsó la primera ley electoral del siglo XX que dotó de personalidad jurídica a los partidos políticos y permitió el voto secreto de los ciudadanos, aunque conservó el carácter indirecto del sufragio. 6 años después, en la Constitución de 1917 y en la ley electoral de ese mismo año, se estableció la no reelección y el sistema de elección directa. Tendrían que pasar más de 3 décadas para que en 1953 la mujer tuviera plenos derechos políticos y ciudadanos para votar y ser votada. En 1977, el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, impulsó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Abrió el registro a un mayor número de partidos, permitió las coaliciones, otorgó tiempos oficiales en radio y televisión para campañas proselitistas y creó las diputaciones plurinominales. Además, otorgó a la Comisión Federal Electoral la facultad de organizar las elecciones. La integraban el secretario de Gobernación, un representante del Senado y uno de la Cámara de Diputados, un representante de cada partido político con registro y un notario público. En 1979, por primera vez una mujer, Griselda Álvarez, fue electa gobernadora por el estado de Colima. Con la reforma electoral de 1986 aumentó de 100 a 200 el número de diputados plurinominales. La reforma de 1989-1990 creó el Instituto Federal Electoral, IFE. Aunque seguía encabezado por el secretario de Gobernación, era un organismo público dotado de personalidad jurídica propia. 11 de octubre de 1990, declaro formalmente instalado el Consejo General del Instituto Federal Electoral
seguro de que sus resultados serán para bien de la República. Otra reforma introdujo la figura de los consejeros ciudadanos. Fue hasta la reforma electoral de 1996 cuando se ciudadanizó al IFE. Por primera vez, el órgano electoral era encabezado por un consejero ciudadano, José Woldenberg. Que se les ha encomendado. Fue ese IFE autónomo el que organizó las elecciones de 1997, en las que por primera vez el partido en el gobierno perdió el control de la Cámara de Diputados, las elecciones del 2000, donde se dio la primera alternancia en la presidencia de la República en 7 décadas. También fueron unas elecciones en las que ninguna fuerza política se hizo con el control del Senado de la República. El 2 de diciembre del 2012, en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el presidente de la República y los dirigentes nacionales de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática firmarían el Pacto por México, que incluyó el impulso de nuevas reformas para hacer más equitativas y transparentes las elecciones. Un año después, las dos cámaras del Congreso de la Unión aprobaban la reforma constitucional en materia político-electoral. Se concretaba, así, la transformación del Instituto Federal Electoral. Primero fue la Cámara de Diputados. Señor presidente, se emitieron 409 votos a favor, 3 abstenciones y 69 en contra. Por lo tanto, hay mayoría calificada. Siguió entonces el visto bueno del Senado de la República. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Una vez ratificada por la mayoría de los congresos locales, como lo mandata nuestra Carta Magna, el 31 de enero de 2014, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma político-electoral que establece la creación del Instituto Nacional Electoral en sustitución del IFE. Con la reforma político-electoral que hoy promulgo, México contará con nuevos instrumentos institucionales para facilitar los cambios de fondo que requiere el país en los siguientes años. Además, al dar mayor certidumbre a los procesos electorales, tanto federales como locales, la reforma evitará que la natural competencia electoral erosione el diálogo político. Esta reforma constitucional trajo también otros cambios relevantes. El Ejecutivo Federal podrá establecer gobiernos de coalición con uno o varios partidos representados en el Congreso de la Unión. A partir del 2018, los legisladores podrán reelegirse hasta por 12 años. Los senadores, 2 periodos consecutivos, mientras que los diputados, 4 periodos consecutivos. Los partidos políticos deberán garantizar a las mujeres el 50% de los cargos de elección popular. La Procuraduría General de la República se transforma en Fiscalía General de la República, con plena autonomía, que contará con 2 fiscalías especializadas, una en delitos electorales, otra para el combate a la corrupción. Y el umbral de partidos políticos para conservar su registro pasa del 2 al 3% de la votación nacional. 4 meses después, en mayo de 2014, fueron aprobadas las leyes secundarias en materia político-electoral por parte del Congreso de la Unión y promulgadas por el Ejecutivo Federal en el Diario Oficial de la Federación. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ley General de Partidos Políticos y Delitos Electorales. Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ley del Poder Judicial de la Federación y Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. De la reforma político-electoral nació entonces el Instituto Nacional Electoral. El 4 de abril del 2014 se cambió la palabra federal por nacional en el Salón de Sesiones. Y desempeñar leal
y patrióticamente la función que se me ha encomendado. Protesto. Lorenzo Córdoba, muchas gracias por esta entrevista para Canal 11. Al contrario, que te ha encantado, como siempre. Y bueno, pues creo que hay muchísimas cosas que decir de este proceso electoral en particular, ¿no? Porque tiene características nuevas, claro. Se da en una situación nueva por todas las reformas electorales que realizaron los partidos en los últimos meses, ¿no? ¿Cómo ves tú en particular este proceso en el contexto de las reformas? Yo te diría la centralidad de la elección, pensándola, digamos, como la prueba del ácido de la reforma pasada, es innegable. La reforma 2014 es una reforma que se distancia, que continúa muchos de los temas de las reformas previas, por ejemplo, el tema de fiscalización, reforzándolo, pero también es una reforma que, a diferencia de las anteriores, tiene un carácter rupturista. Durante más de 25 años construimos un modelo electoral en el que se articulaban 33 sistemas electorales que coexistían, uno nacional y uno en cada entidad federativa. La reforma 2014 cambia esto y crea un sistema nacional de elecciones, en donde el IFE, transformado ahora en INE, tiene un papel rector de coordinación del sistema, pero subsisten los órganos electorales de los estados en una lógica de estandarizar criterios, homogeneizar procesos que antes eran disímbolos, es decir, es un sistema que integra mucho más al modelo electoral. Y desde este punto de vista, las reformas de este año, más allá del contexto, que es un contexto inédito, muchas de las circunstancias novedosas se derivan del contexto del ambiente social, político, distinto al que teníamos en el pasado. No habíamos tenido una inconformidad social que se presentara como uno de los desafíos para la realización del propio proceso como lo estamos teniendo ahora. Pero más allá de eso, el hecho mismo de que estas elecciones sean las primeras en las que se ponen a prueba las reformas, unas reformas tan ambiciosas y, como te decía, transformadoras, pues hace de esta elección también, de este proceso electoral, un proceso único, un proceso con características propias. Y como suele ocurrir, las elecciones son el test de viabilidad o no de las normas. Y de este proceso electoral podremos saber qué normas tendrán que afinarse, qué normas tienen que interpretarse y de qué manera de cara a la elección de 2018, en donde sí, el juego político, lo que está en juego, digamos, en términos políticos, es muy grande, ¿no? Muy alto. Todo se pone a prueba siempre, pero bueno, estas elecciones en particular son elecciones intermedias inéditas, o sea, no habíamos tenido en el país unas elecciones intermedias en las que se jugara tanto, ¿sí? Sin lugar a dudas, y yo te diría por tres conjuntos de razones. Por los números, el volumen de esta elección es inédito, nunca antes se había presentado. El número de electores convocados a las urnas, 83.5 millones. El número de casillas que vamos a instalar, 152,000, son 9,000 más que hace apenas 3 años. El número de ciudadanos que van a fungir como funcionarios de casilla, 1,234,000, que son casi 500,000, un poco más de 500,000 que hace 3 años. En fin, por donde se le quiera ver, es una elección por sus dimensiones nunca antes vista, pero además también por lo que mencionábamos, la puesta a prueba de una reforma muy ambiciosa que le concede al instituto, que le atribuye al instituto un número de atribuciones nuevas muy grande. Estamos hablando de 74 nuevas funciones que hoy el INE realiza respecto de las que heredó del IFE, y el contexto político, el contexto social, el contexto de inseguridad, que si bien en algunos casos no es novedoso, la inseguridad ya era un tema con el que habíamos lidiado hace 3 años, pero de todos modos son en su conjunto pues circunstancias que hacen de esta elección una elección que se presenta de manera novedosa en estos 3 planos al menos. La coordinación de 32 organismos públicos locales electorales, mejor conocidos como OPLES,
también es una de las nuevas tareas para el INE. El otro gran cambio es haber transformado el Instituto Federal Electoral en un Instituto Nacional Electoral y todo lo que esto conlleva en la reorganización de los órganos electorales locales en todo el país, ¿no? Así es. De hecho, ya ha sido una de las atribuciones más complejas y más controversiales de las que ahora ejerce el Instituto Nacional Electoral, porque los órganos locales que subsisten ahora bajo el mote de OPLES, organismos públicos locales electorales, como los define la Constitución, son designados por el Consejo General del INE. Antes estos órganos eran nombrados por las legislaturas locales. Parece haber en el espíritu de la reforma una especie de autocrítica de la propia política, de los partidos políticos, en el sentido de que era necesario que los partidos representados en los congresos no fueran los que designaran a estos organismos, sino más bien ahora, como ocurre, lo haga el Consejo General del INE. A lo largo del año pasado, nosotros nombramos a 19 consejos generales de OPLES en 19 entidades. Nos quedan todavía 13 que nombraremos a lo largo de este 2015, concluido el proceso electoral federal. Así que tenemos nuevas atribuciones en ese sentido. En primera instancia, nombrar a los consejeros, pero también podemos removerlos y eventualmente podemos atraer o delegar funciones que le corresponden a los órganos electorales en el primer caso o bien al Instituto Nacional en el segundo. Esto podría significar que si existen circunstancias y se hace en el tiempo que marca la propia legislación, el INE podría hacerse cargo de la totalidad de una elección local. Esto, digamos, como grandes atribuciones del INE en el nuevo Sistema Nacional de Elecciones y en la relación con los órganos locales. Pero creo que el propósito fundamental es el de lograr estandarizar, el de lograr homogeneizar los criterios, los procedimientos, los métodos que se utilizan para construir elecciones en el país. Antes, el IFE tenía su propia metodología y sus criterios para la organización de la elección federal, y lo mismo ocurría con las elecciones en cada entidad federativa. Ahora no, ahora el INE puede y debe dictar criterios, dictar lineamientos que son vinculantes también para los órganos locales. La idea, insisto, es una lógica de estandarización, de que no haya, es decir, que las mismas, por ejemplo, metodología para que regulan la realización de las encuestas valga tanto para el plano federal como para el ámbito de las elecciones locales. Y así sucesivamente, es decir, la idea es pues tener sistemas mucho más homogéneos, con independencia, sistemas electorales mucho más homogéneos, con independencia que se trate de comicios federales o de comicios locales, ¿no? La Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales Locales da más detalles del trabajo realizado. Por ejemplo, para la instalación de la mesa directiva de casilla, el proceso de insaculación, la notificación a los ciudadanos, la integración de la mesa directiva de casilla única le corresponde al Instituto Nacional Electoral, pero en la capacitación, por ejemplo, para el llenado de la documentación de elecciones locales, son los OPLES los que están pendientes con los capacitadores asistentes electorales que ha contratado el Instituto Nacional Electoral. Para que ellos puedan desahogar el programa de resultados preliminares, se necesitó de un conjunto de elementos técnicos establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Para que ellos definieran las características de su documentación y materiales electorales, también se necesitó la definición de criterios y de elementos por parte del Instituto Nacional Electoral. Los propios conteos rápidos son otro ejemplo en el cual ellos solo pueden tener una definición en sus órganos de dirección previa definición de los criterios, lineamientos de parte del Instituto Nacional Electoral. Hemos establecido varias cosas. Primero, calendarios, planes integrales de trabajo que vinculan a todas las OPLES de los estados que tienen elecciones coincidentes, y hemos establecido convenios de apoyo y colaboración individualizados con cada uno de estos organismos, pero simultáneamente a los convenios, por si fuera poco todavía, tenemos anexos técnicos especializados por materias que se han suscrito con cada uno de los órganos locales y que nos han servido de referente para poderle dar seguimiento a las actividades que tenemos con ellos. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son otros pilares del Sistema Nacional Electoral.
La primera, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, es la autoridad encargada de garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales en los casos que resulten de su competencia. Y opera pues como un ministerio público que en particular pone su atención en los delitos electorales que tienen que ver con desvío de recursos públicos, con alteración, por ejemplo, de material electoral, si alguien falsifica una credencial o si se roba una urna, una casilla, esos son delitos electorales. Si compra voto, coacciona el voto, eso lo persigue esta fiscalía. FEPADE tiene un reto fundamental que es poner a prueba también un modelo de delitos electorales y de prevención de los mismos novedoso en función también de una reforma que actualizó los tipos penales, pero también ahora con la reciente designación en un procedimiento nuevo del fiscal para la atención de los delitos electorales, tengo la sensación de que esa fiscalía pues estaría también a prueba, sobre todo, insisto, en los temas de la prevención de los propios delitos. Esa cuestión vamos a ver cómo funciona. Yo hago votos y creo que el Instituto Nacional Electoral debe sumarse a colaborar con la FEPADE para que las cosas salgan bien en la parte que le toca. La segunda instancia jurisdiccional, que tiene la última palabra, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con una sala superior y 5 salas regionales ubicadas en las 5 circunscripciones electorales del país, con sedes en el Distrito Federal, Toluca, Estado de México, Jalapa, Veracruz, Guadalajara, Jalisco y Monterrey, Nuevo León. Es un tribunal que ya tiene una experiencia muy amplia, que está acumulada, que ha venido definiendo criterios, pero que siempre tiene el delicado papel de establecer el control de la legalidad de las propias elecciones cuando existen controversias que sobrepasan los procedimientos que están referidos para el Instituto Nacional Electoral. Ejemplo, si hay una medida cautelar que se tome en la Comisión de Quejas, evidentemente se puede ir al Tribunal Electoral para presentar las impugnaciones conducentes. Esa última parte del tramo de control de legalidad que le corresponde al tribunal, me parece que ellos la tienen muy acreditada, han establecido criterios claros. Siempre habrá decisiones polémicas porque una decisión en materia electoral no es una decisión que se dé como se ocurre con el derecho fiscal o con el derecho civil. Esta es una decisión que tiene que ver con la política. Parte fundamental de nuestro sistema nacional electoral son los partidos políticos, entidades de interés público que tienen como fin promover la participación ciudadana en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Para su funcionamiento dependen principalmente del presupuesto federal que reciben del Instituto Nacional Electoral. Este 2015, cuando por primera vez compiten 10 partidos con registro nacional, suman más de 5,000 millones de pesos las prerrogativas para gastos ordinarios y campañas electorales. El PRI es el que más recursos ejercerá, casi 1,376 millones de pesos. Le siguen el PAN con cerca de 1,158 millones y el PRD con 886 millones. Los partidos de nueva creación, Movimiento de Regeneración Nacional, Humanista y Encuentro Social tendrán más de 120 millones de pesos cada uno. La justificación de esta cuantiosa inversión tiene que ver con 2 razones fundamentales. La primera es financiar a todos los partidos para asegurar que haya competencia con ciertas reglas de equidad. Y la segunda es que no sea solamente el dinero lo que determina la propia competencia electoral. En ese sentido creo que vale la pena decir, es mi convicción, sí vale la pena que el Estado dedique parte del dinero de los impuestos de los mexicanos a financiar a los partidos. Lo que resulta cuestionable, dice el especialista, es la fórmula constitucional para asignar los recursos, porque no toma en cuenta el número de votos que recibe cada partido.
vamos a ponernos en un caso extremo, si 90% de los mexicanos empadronados no van a votar, de cualquier manera ellos reciben la misma cantidad de dinero. Es decir, ellos no tienen ningún incentivo para convencer a los mexicanos de que vayan a las urnas. Pero, insisto, en términos de financiamiento, no hay un castigo a los partidos, si queremos verlo así, por no despertar el interés ciudadano. Así, el interés de los ciudadanos en participar en los comicios es también un reto a superar en este proceso electoral. La participación ciudadana es un indicador muy importante acerca de la capacidad, yo diría, en primerísimo lugar, de los partidos políticos de atraer a la ciudadanía a las urnas, de reivindicar que es a través del ejercicio del sufragio como la gente quiere elegir a sus representantes y a sus gobernantes. Sin embargo, la autoridad electoral confía en una afluencia masiva en las urnas el 7 de junio. Sostiene que la credibilidad en las elecciones es lo que más se debe cuidar en este proceso. El tema de la credibilidad, sin duda alguna. Las instituciones públicas mexicanas tienen un déficit de credibilidad en el contexto de los ciudadanos. Las organizaciones sociales, los medios de comunicación, los propios actores políticos han hecho señalamientos sobre las instituciones electorales, algunos con razón, otros, en mi opinión, digamos, en términos de posicionamientos políticos, pero cuestionamientos al fin. Las encuestas han reflejado la merma en la credibilidad de las instituciones electorales, y creo que una organización impecable de la elección en términos logísticos, pero también en términos del arbitraje que se tiene que seguir con los partidos políticos y con los medios de comunicación, hará que la institución logre salir adelante en los nuevos retos establecidos por la Constitución y por la ley, y ofrecer a los ciudadanos una elección impecable en términos, insisto, de organización, pero también en términos de la celeridad y de la pulcritud con la que se presenten los resultados electorales. En términos generales, es el sistema nacional electoral que hemos creado los mexicanos para avanzar y fortalecer nuestro proceso democrático. Su viabilidad depende de todos los actores involucrados. Su prueba de fuego: lograr una amplia participación ciudadana en las urnas en la jornada electoral del próximo 7 de junio.